os quiero invitar a que participéis a una masterclass que estamos promoviendo. La masterclass tiene como objetivo fundamental, objetivo general, el aprender a elaborar programaciones didácticas. Estáis invitados especialmente los profesores que vayáis a hacer una programación didáctica de un módulo profesional, sin importar la especialidad, me da igual que sea de cocina, de reparación, de mantenimiento de vehículos o de informática, me da absolutamente igual. Le hemos titulado a esta masterclass Aprender a diseñar tu programación didáctica desde cero, es decir, no necesitáis conocimientos previos. Los que tengáis conocimientos tampoco os vais a aburrir porque va a ser bastante ágil y bastante dinámica, ¿vale? Pero muchas veces sabemos hacer muchas cosas, pero no sabemos un poquito la base. Entonces, como vamos a empezar construyendo desde la base, yo creo que va a ser provechosa con independencia del nivel que tengáis, ¿vale? Pero, ojito, está orientado a módulos de formación profesional. Si fruto de este vídeo surgen iniciativas y me proponéis, oye, Fran, pues ¿por qué no hacemos algo para la ESO, para bachillerato, para tal? Pues también lo podemos plantear, ¿vale? No tenemos ningún problema. Pero en este caso vamos a lanzar esta primera masterclass orientada a los módulos de formación profesional. ¿Qué pretendemos enseñaros en esta masterclass? Una masterclass que va a ser una píldora formativa, va a durar 2 horitas y media, a lo sumo 3 horas, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos? Lo primero, cuando yo me enfrento a una programación didáctica, ¿y yo qué pongo? ¿Qué apartados debo poner? ¿En cuántas unidades tengo que dividir mi programación didáctica? Bueno, pues hay determinados elementos que son obligatorios o que son prescriptivos y que lo establece una normativa, en este caso la de convocatoria. Pues vamos a aprender a buscar cuáles son los elementos que la convocatoria me dice que tengo que incluir en la programación didáctica, cuáles son las características de esa programación didáctica, tipo de letra, tamaño, número de páginas, etcétera, y cuáles son otras características como número de unidades que tengo que en las que tengo que dividir mi programación, ¿vale? Después, una vez que hemos visto los elementos preceptivos, vamos a ver cuáles son los elementos básicos. Hay muchos más elementos que son muy importantes que los meros preceptivos. Luego vamos a ir desglosando todos los apartados que va a tener una programación o que debería tener una programación, ¿vale? De todos esos apartados hay algunos que los tengo que elaborar yo, que tengo que explicar yo cómo quiero trabajar o cómo quiero evaluar, pero hay otros que son cogidos de la normativa y hay otros que son elementos que yo extraigo de mi proyecto educativo, del proyecto educativo de mi centro, ¿vale? En el sistema educativo español, los centros educativos tienen un amplio marco de autonomía que afecta tanto a elementos organizativos, pedagógicos, de gestión, incluso económicos. Entonces, los centros educativos, en sus proyectos educativos, en los proyectos educativos, tienen la posibilidad de contextualizar la normativa y adecuarla a las características del alumnado y de su entorno. Entonces, hay mucha información en la programación didáctica que emana del proyecto educativo de los centros, ¿vale? Entonces, tenemos que saber cuál es para poder citarla, para poder nombrarla. Y esos son elementos, son pequeñas cuestiones que en una exposición ganan mucho entero con respecto al tribunal. Siguiendo con el siguiente objetivo, una de las dudas o de los problemas que más tienen mis alumnos cuando elaboran una programación didáctica es sacar las unidades didácticas que tengan. Dependiendo de la comunidad autónoma son 12 en Andalucía o 15, en algunas comunidades son 10, pero en general a todo el mundo le suele costar bastante trabajo. Si tiene, por ejemplo, 5 resultados de aprendizaje o 6 resultados de aprendizaje, de esos 5 de esos 6 resultados de aprendizaje, sacar 12 unidades le suele costar mucho trabajo a la gente. Bueno, pues yo voy a explicar mi método. ¿Cuál es el método que yo le aconsejo a los alumnos? Lo voy a poner con diferentes ejemplos de ciclos distintos, de comunidades distintas, ¿vale? ¿Cuál es la forma que yo utilizo para de X resultados de aprendizaje sacar Y, los 10, los 12 o los 15 unidades, ¿vale? Dominar los aspectos metodológicos, es decir, yo sé cómo quiero explicar, pero ¿cómo puedo plasmar eso en un documento? También lo vamos a explicar.
También vamos a hablar de la evaluación criterial, que es la evaluación preceptiva que se tiene que hacer en formación profesional. Y por último, os voy a explicar diversas metodologías ágiles para la redacción de la programación didáctica, porque la programación didáctica suele costar bastante trabajo, se les suele atragantar mucho y al final siempre la solemos dejar para el mes de junio si es que me ha ido bien el examen, ¿vale? La idea es que la vayamos trabajando desde ya, ¿vale? Entonces yo trabajo mediante un sistema de desarrollo que es, primero hago el esquema, en el esquema hago los elementos fundamentales, ese esquema me va a ayudar mucho a la redacción del documento, pero además me va a ser de gran utilidad para luego hacer la defensa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí os voy a explicar cómo yo propongo a mis alumnos que hagan la programación didáctica por si os queréis animar y seguir esa misma metodología. ¿Cuándo va a ser la sesión? Va a ser el próximo viernes 2 de diciembre. Comenzaremos a las 5 y terminaremos pues cuando se resuelvan todas las dudas, ¿vale? No sé, 2 horas y media, 3 horas quizás. Como es una fecha un poco compleja porque estamos a las puertas de un puente, pero tampoco quería posponerlo a después de Navidad por si queréis aprovechar y hacer esta programación didáctica, queréis aprovechar la Navidad, pues lo que hemos propuesto es que mantenerla el 2 de diciembre, pero como lo vamos a hacer a través de una videoconferencia en Google Meet para dar la oportunidad de que participéis desde todos los rincones de España, pues lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar grabada. Os vamos a dar de alta en una aula virtual hecha con la herramienta Classroom y ahí os voy a compartir la presentación, todos los materiales como el esquema que he comentado como metodología ágil, todos los enlaces que vamos a trabajar, todas las referencias normativas que os voy a comentar, todo lo voy a dejar ahí, incluida, repito, la presentación y la grabación, ¿vale? Eso va a estar abierto durante prácticamente un mes y medio, lo voy a tener abierto hasta el 15 de enero. Y además, durante ese mes y medio, vamos a abrir un foro de debate donde vosotros podéis preguntarme dudas sobre la masterclass, ¿vale? Aquí sí quiero explicarlo muy bien. Las dudas son sobre la masterclass, sobre los contenidos vistos en la masterclass. En ningún caso es toma la programación y corrígemela o toma este apartado y corrígemelo, ¿vale? Es solo dudas sobre la masterclass, ¿de acuerdo? Tiene un precio bastante poco significativo porque lo que quiero es que participéis mucho y que os animéis mucho y que podáis impregnaros de la forma de trabajar de preparadores Martínez de Haro. Solo son 35 euros. Si alguno estáis interesado en apuntaros a esta masterclass o queréis hacerme propuestas de otras masterclass, pues inicialmente vamos a iniciar un hilo de comunicación a través de nuestro correo electrónico martinezdearo@preparadoresmdh, ¿vale? Y repito que esta es una propuesta formativa, pero que estamos totalmente abiertos a sugerencias, ¿vale? Si esta iniciativa tiene éxito, pues podremos ampliar el número de masterclass, dedicarle una meramente a la defensa de esta programación didáctica, explicando los dos elementos fundamentales que tenemos que desarrollar, que es un esquema de lo que yo voy a poner en pizarra y un esquema de lo que yo voy a decir, y bueno, diferentes cuestiones de comunicación verbal y no verbal que tenemos que tener en cuenta. Luego podemos desarrollar comunidades didácticas y luego, por supuesto, no solo nos centramos en la preparación de programaciones didácticas de ciclos formativos, sino que también podemos ampliarla a la ESO, a bachillerato o a las enseñanzas que queráis. Nosotros estamos a vuestra entera disposición y a través de nuestras formas de comunicación, pues esperamos que nos comentéis vuestras inquietudes.